Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 3 de marzo, en esta segunda semana del tiempo de Cuaresma. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Marino mártir. Cuando había paz en todas las iglesias, con estas palabras comienza el historiador Eusebio la narración del martirio de Marino, noble y rico oficial del ejército imperial, en Cesarea de Palestina. El período de paz de que habla Eusebio es el instaurado por Galieno, que en el año 260 había emanado un edicto de tolerancia para con los cristianos. Evidentemente no todos los magistrados condividían la política de distensión, por eso no faltaron casos de intolerancia como el sucedido al noble Marino y al senador Asterio, que el martirologio romano celebra hoy conjuntamente con el título de mártires. Esta es la narración de Eusebio. En Cesarea de Palestina había una vacante para el puesto de centurión. Ese puesto le correspondía a Marino. La promoción ya le había sido notificada y él esperaba solo la entrega de la varilla de vid, símbolo del grado de centurión romano. Pero otros ambicionaban esa promoción. Uno de los más obstinados pretendientes se presentó al tribunal declarando que según las antiguas leyes, Marino no podía recibir ninguna dignidad, porque siendo cristiano se negaría a ofrecer sacrificios al emperador, sabiendo que era parte de las tradiciones de Roma. El juez, un cierto Aqueo, fastidiado por este contratiempo, le preguntó a Marino cuál era su religión. La respuesta del soldado fue clara e inmediata: soy cristiano. El juez le dio 3 horas para reflexionar. Cuando salió del tribunal, se encontró con el obispo Teotecno, que, después de haber conversado con él, lo llevó a una iglesia y allí lo condujo a los pies del altar. Después le levantó el manto y le mostró la espada que llevaba al cinto. Luego le mostró el evangelio y le dijo que escogiera. Marino no dudó ni un instante y escogió el evangelio. Sé pues de Dios, concluyó el obispo. Vete con Dios y fuerte en la gracia. Consigue lo que has escogido. Vete en paz. Habían pasado las 3 horas. Marino regresó al tribunal y ante el juez proclamó su fe con valentía todavía más grande. Inmediatamente fue condenado a la pena capital y ejecutada la sentencia. Durante el martirio del joven oficial estaba presente Asterio, que quiso emularlo en la valentía, echándose sobre las espaldas del cuerpo del mártir para darle digna sepultura, sabiendo que ese gesto lo comprometería a él. En efecto, añade Rufino, el traductor de Eusebio, Asterio compartió casi inmediatamente con Marino el honor del martirio. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Marino mártir. Y para hoy, martes 3 de marzo, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hoy la primera lectura está tomada del profeta Isaías capítulo 1:10 y se nos recuerda: lávense y purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal. Así es, en esta Cuaresma estamos invitados a eso, a apartarnos del mal, a apartarnos del pecado, a purificarnos y a lavarnos en el baño de redención que Jesús nos da a través de los sacramentos, a purificarnos, sí, y a lavar nuestras almas en la Santa Confesión,
en la recepción santa de la Eucaristía, en las obras de misericordia, en la limosna, en el ayuno, en la penitencia. También hoy el texto de San Mateo capítulo 23 nos presenta a Jesús hablando de los fariseos y de los escribas, de los doctores de la ley, de aquel grupo que entre comillas se llamaban puros, de aquel grupo que eran los rabinos del tiempo, de aquel grupo que eran los guías de los demás, guías del pueblo. ¿Y qué dice Jesús? Hagan lo que ellos digan, pero no lo que ellos hagan. Aquí había divorcio entre fe y vida. ¿Por qué? Porque proclamaban una palabra buena, sí, daban las instrucciones de cómo salvarse, de qué se debía hacer, pero en ningún momento practicaban aquello que decían. Por lo tanto, había un antitestimonio fuerte, grande. ¿Por qué? Porque no practicaban la humildad que predicaban. Todo lo contrario, querían los puestos mejores, querían que la gente los alabara, los saludara, les hiciera reverencias. Sí, trataban de buscar una vida light y cómoda y pues haciendo que los demás cargaran pesadas normas y leyes sin que ellos pudieran moverlas. Y por eso Jesús les dice, hagan lo que dicen, sí, por favor, pero nunca lo que hacen. ¿Por qué? Porque estaban dando un mal testimonio. Y la pregunta para ti, para mí, mi hermano, mi hermana, es la siguiente. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos pide? ¿O estamos haciendo nuestra voluntad? ¿Será que mi cristianismo y mi fe, mi espiritualidad, son un cristianismo adaptado al tiempo? ¿Son un cristianismo de una vida light, de una vida efímera, de una vida del mínimo esfuerzo, del cómprese, úsese y tírese? Un cristianismo hecho a mi propia medida y no a la medida de Cristo y no como le exige la palabra. ¿Cómo está siendo mi cristianismo? ¿Será que mi fe, mi espiritualidad, mi cristianismo me llevan a dar testimonio y ejemplo del Señor? A que en mi trabajo, en mis estudios, en mi casa, en la iglesia, en la sociedad y donde quiera que me encuentre, los demás vean un pequeño reflejo de Cristo. ¿Será que así es mi vida realmente? ¿Será que a través de mi vida los demás pueden encontrarse con Dios? Porque lo dice el texto también. No dejen entonces que dentro de todo este falso testimonio los saluden en las plazas y que los llamen maestros, porque así les gustaba a los fariseos, escribas y letrados del pueblo que los llamaran maestros. Y Jesús dice, no llamen a nadie maestro, a nadie padre y a nadie pastor o guía, que es lo mismo, ¿no? Y claro, sabemos que dentro del protestantismo actual, sobre todo el protestantismo con un tinte neopentecostal, las sectas protestantes radicales, ¿verdad? Que no escuchan de razones y que no logran sino interpretar la palabra tan literalista, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Es que achacan con este texto de que a los sacerdotes no se nos llame padres y se les olvida el contexto grande en el cual Jesús lo está diciendo. Lo está diciendo para los fariseos, lo está diciendo hacia los escribas, ¿sí? Que ellos se hacían llamar así, maestros de la ley, padres del pueblo y guías o pastores del rebaño de Cristo. Y dice el Señor, no permitan que eso pase porque solo tienen un maestro, un padre y tienen un guía. Y claro, solamente las sectas protestantes lo refieren al sacerdote. No llamen a nadie padre, ahí lo dice en la Escritura. Por eso no llamamos padre a nadie. Y entonces, ¿por qué llamas pastor a aquel que te guía? Si aquí lo dice, la traducción pues literal de la palabra lo manifiesta, ¿verdad? Como en la Biblia Jerusalén, no llamen a nadie pastor. Y aquí pues lo traduce Ediciones San Pablo como guía, ¿verdad? ¿Y por qué no dicen eso? ¿Por qué no llamas al sacerdote padre? Ajá. ¿Por qué no dejas de llamar al pastor así, pastor? ¿Y por qué a los que son profesores, por qué los llaman maestros? No los llames maestros, si no estás incumpliendo la norma, pero eso no lo dicen. ¿Por qué? Porque sacan la palabra de contexto. Más bien hay que entender qué significa. No llames a nadie maestro, ¿verdad? Con mayúscula. Es decir, que no lo compares con Dios, no lo pongas como importante en primer lugar, no. No llames a alguien padre pensando que pues va a tomar el lugar de Dios. No se puede.
Aunque yo sea el sacerdote, me digan padre en la fe, padre espiritual, no significa que yo sustituya a Dios, ¿no? Dios guarde, somos los principales, nosotros indignos de eso, y también somos pecadores, no podemos atribuirnos un título semejante, tan grande, ¿verdad? Como si nosotros fuéramos Dios, no. Me refiero al título de que nos llamen padre con mayúsculas, o sea, eso no se puede, ¿verdad? No, pero nos llaman padre por ser aquel que es cercano, por ser padres en la fe del pueblo, ¿sí? Y por eso es que nos llaman así. Bueno, entonces pidámosle al Señor que nos ayude a cumplir la palabra y pues pidámosle que nos ayude a ser humildes y sencillos para reconocer también nuestras faltas y no tener la soberbia y el orgullo que tenían los fariseos y escribas, que daban antitestimonio y que aún así se iban sobre la razón porque no querían reconocer su error. Más bien pidámosle fuerza a Jesús para que nosotros amemos como Él nos invita en la palabra. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.